buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta vuestra casa, en esta ocasión, para el acto siempre agradable de la presentación de un libro. En concreto, el libro Dulcinea, El tiempo sin tiempo, cuya obra es autora Rosario López Doña. Rosario, yo te agradezco en otras ocasiones el que vengas a esta casa a presentar tu obra. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestro vicepresidente, Diego Jiménez, para que haga la presentación de la autora. Muchas gracias, Diego. Con la venia, presidente. Buenas tardes a las personas asistentes y a los que nos siguen por la grabación. Rosario, nuestra amiga y ateneísta de meses, Rosario, Rosario López Doña Brox, sube por tercera vez a esta tribuna. Lo hacía hace un año para presentar su libro El silencio. Hace unos meses, creo que fue en abril, ¿no? En abril fue cuando ingresaste como ateneísta. Y ahora nos trae su nuevo libro, un libro que tiene un nombre muy sugerente. Hace unos meses, cuando presentaba su discurso de entrada, su conferencia, hablaba de Cádiz y de Bergen, en dos ciudades, como decía, Cádiz y Bergen, vías paralelas, ¿no? Esa encantadora ciudad de Noruega, ¿no? Diferente, tan distinta, pero también, como tú decías, con muchos parecidos, ¿no? Con Cádiz, ¿no? Hoy viene a presentar Dulcinea, El tiempo sin tiempo, producto de casi 10 años de vida y de una reflexión muy íntima y personal. Rosario ha sido profesora, ya está jubilada recientemente, de lengua española y educación especial en Bergen, y ahora es escritora en activo y amante de la cultura en general. De joven cuajó en ella su vocación literaria al mismo tiempo que su afición por el teatro, ya en su etapa universitaria, en esa década de los 70 y luego completada en los principios de los 80, ¿no? Y participó en algunos grupos de teatro, escribiendo e interpretando distintos textos de autores conocidos e incluso suyos. Fijó su residencia en el año 1985 en Bergen, y allí se marchó con Stein, el amor de su vida, y vivieron su mejor etapa de plenitud personal y familiar, hasta que él falleció a finales de los años 90. Rosario ha mantenido su vida allí, y con su hijo, su nuera y sus 3 nietos, y ahora tiene previsto visitarnos con cierta frecuencia por Cádiz. A ella le encanta la literatura, le gusta la poesía, pero también el teatro, la danza y la pintura, y su mayor empeño de siempre, reconocido en el propio libro, es que el mundo de las letras pueda llegar a todo tipo de personas a través de la enseñanza, del arte, de sus libros y de sus propias publicaciones. Hoy viene aquí Rosario precisamente con su nuevo libro, Dulcinea, El tiempo sin tiempo. Evidentemente quien puede presentar mejor esta obra es ella misma, es la propia autora, pero a mí me gustaría hacerle algunos breves comentarios de entrada. Tengo que hacer en primer lugar una breve advertencia, una pequeña advertencia, y es que en el libro se observan algunas pequeñas faltas de ortografía o de sintaxis que se han colado tras la última revisión, y es que hay que considerar que ha sido editado por una empresa noruega y la autora, a pesar de su uso cotidiano de las dos lenguas, de la lengua española y de la lengua noruega, en su pronunciación también, encima es andaluza y de Cádiz, o sea, de Cádiz, con lo cual el editor noruego, me imagino, a la hora de lo que le decía, lo que escribía y cómo, es un poco difícil. Y ella también reconoce y lo dice con mucha tranquilidad, es normal, porque tiene un pequeño leve problema de dislexia, porque es normal que haya un pequeño desajuste. Bueno, es un libro con su narrativa, con su prosa y su poesía, lleno de sentimientos y lleno de romanticismo, y con una filosofía personal sobre los avatares del tiempo y del amor. Son como dos variables que ahí están cruzándose y que prácticamente están presentes en casi todas las páginas. Ese tiempo, que es un tiempo sin tiempo, como pude decir aquí cuando ingresaba, porque tú repetías ese término también en el otro libro, igual que el silencio, es un término que Mario Benedetti tiene un poema, y de ahí salieron canciones también, que se llama tal cual, El tiempo sin tiempo. Y a mí me gusta una de las reflexiones que cogía del propio Benedetti, es que muchas veces es curioso que necesitamos tiempo para pensar que no pasa el mismo. Es decir, necesitamos tiempo para
querer darnos cuenta de que no pase tan rápido el tiempo. Es una cosa curiosa, ¿no? Como si lo quisiéramos parar, ese rizo, ese bucle, ¿no? Como dice Rosario, y como bien sabemos, el tiempo se detiene en el amor. Cuando uno está con la persona amada y cuando se está enamorado. Y Dulcinea lo está del caballero andante, Don Quijote. En este libro, el idealismo romántico está en Dulcinea, más que en Don Quijote. Por decirlo con frases de ella misma, Dulcinea estaba viva porque amaba. Pensaba que le gustaría estar donde el amado estaba. Pensaba, un día vendrá Don Quijote, dejará su caballo y su armadura y quizás vuelva a sus libros de caballería y como caballero andante quizás busque y quiera tener en sus brazos a su dama Dulcinea. Esta Dulcinea del sur, Dulcinea de las aguas atlánticas, se enamoró de un caballero andante con el que vivió grandes momentos de amor y de profunda naturaleza, pero que se fue con el viento, enturbiando de alguna manera su mente y su corazón. Dulcinea se quedó en el camino, cansada, hecha polvo. Su hogar en un momento estuvo frío, las plantas verdes se murieron, hablo con tus palabras, sí, sí. Y las flores se congelaron, sí. Y las flores se congelaron. Y a través de ese hilo inexistente de la comunicación entre Don Quijote y la bella Dulcinea, se escucha siempre levemente un yo también te quiero. Pero al cantar el gallo, Dulcinea despertará, recogerá de la granja los huevos, ordeñará a la vaca y con la leche hará las tortas para empezar de nuevo el día con fuerza, con el pensamiento allá en donde su luz, su fuego y su sueño esté ahora. Ella seguirá tejiendo esa alfombra por la que pisará día a día como Penélope en espera de Ulises. Pero Dulcinea también es el viento y Don Quijote la tierra, esa naturaleza llena de vida que hay que amar siempre. Y voy terminando ya, porque es lo que toca y porque la que tiene que hablar es ella, porque Rosario, justo Rosario es la que mejor conoce a esa Dulcinea, su Dulcinea, la conoce más que bien, y la que quiere seguir experimentando en su vida ese tiempo sin tiempo, su tiempo. Gracias, Rosario, por tu sensibilidad, por tu creatividad y por querer presentar tu libro en este Tu Ateneo de Cádiz. Gracias. Muchas gracias, Diego, por esta bonita presentación que has hecho de la autora y del libro. Tiene la palabra Rosario. Muchas gracias. Agradezco al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz la confianza que ha puesto en mí y en este libro, Dulcinea, el tiempo sin tiempo. Doy las gracias a don José Almenara y a don Diego Jiménez por hacer posible en esta tarde nuestro encuentro. ¿Cómo escribí este libro? Poco a poco, días tras día. Lo dejaba, lo retomaba después de un tiempo. Pasan los años, me motivo para darle forma, una forma distinta a como acostumbrados estamos a ver los libros de poesía y los de prosa. Este es un libro en donde la poesía y la prosa se combinan en el tiempo y en el relato. Yo nunca vi un libro así escrito como este, el diseño es mío. ¿Por qué ese cambio de letras que hago con los textos? Los espacios también son diferentes a lo largo del manuscrito. Entonces hay pues, unos espacios más grandes, más pequeños, en otros hay cambios también de letras, en letras cursivas, para señalizar lo que son los poemas en parte diferente a lo que es el relato en prosa. Entonces, el tiempo sin tiempo. Empecé a hacer poemas, notas, historias, borradores, cuando mi primera nieta, que era bebé, nació, y después seguía escribiendo con la segunda nieta, y también ya nacía el tercer nieto. O sea, el libro tiene un espacio de tiempo
cronológico hasta cierto modo, pero que tiene espacio en que se dejan ver la temática, por una parte, pero también hay una continuidad dentro de los sentimientos amorosos que Dulcinea pues relata en la búsqueda de Don Quijote. Yo he escrito este libro y se lo he dedicado a mis nietos, pero para que conozcan a su abuela bajo los sentimientos de la filosofía del amor y existencia de su tiempo de vida. Un tiempo sin tiempo que es la esencia de la vida propia, una vida irrepetible. Porque, claro, los nietos me pueden conocer bajo el aspecto de abuela que juega, que lo lleva de paseo y que hace las tortillas de patata. Pero en este sentido, que tenga una idea de su abuela, pues dentro de una filosofía que muchas veces pues no se la contamos ni a nuestros propios hijos, sino que la llevamos en el silencio. ¿Su contenido es real o es una ficción? En toda ficción hay o puede haber un poco de realidad, pero ficción o vida real no importa. Relata ese tiempo en donde seguiremos viviendo todos un mundo de fantasía, un mundo fantástico de amor y de esperanza. De niña yo leía los cuentos de Ada y de Azucena. Tenía entonces 5 años y me fascinaba todo ese mundo fantástico. Pero después en mis manos cayó Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas, su poesía. Este mundo de los poetas y escritores más y más se hacían con mi interés de buscar el dónde está o dónde está. Leía Don Quijote de la Mancha, el caballero andante y enamorado de Dulcinea, cuando era joven, y esto fue una historia para mí bella y llena de filosofía y llena de un modo de vida. Yo empecé a escribir desde muy joven porque con las letras hacía palabras y con las palabras encontraba los sonidos, el olor, las lágrimas, el dolor, la alegría, los deseos que no podía decir, solo podía escribirlos. Los guardaba, no los enseñaba. Para mí tenían el valor de los sentimientos en el contexto. Muchos veían si eran con doble L o con Y, y si eran con acento o sin acento las palabras que yo escribía. Pero al final, para mí lo que importaba era lo que estaba dentro de la palabra. Y entonces esto pues no frenó mi idea de seguir escribiendo. Entonces, el tiempo sin tiempo son las vivencias comprimidas y puestas en poemas. De vez en cuando hay una prosa poética en el libro que está dividida en fragmentos. No salta el tiempo, no específicamente, pero relata una continuidad dentro de la esencia de la vida que relata Dulcinea y ese tiempo sin tiempo en la búsqueda y la constancia del amor. Una Dulcinea esperando un Don Quijote y un caballero andante en la realidad del siglo XXI. Es un libro para pensar, ver las imágenes que te ofrecen una poesía, las imágenes románticas que te hacen volver a tu vida de juventud o a la de un amor de adulto, pues los amores no tienen edad. Solo existe un amor, ese amor del tiempo sin tiempo, el de ayer y el de hoy
en el equilibrio de tu círculo vital, en ese diámetro en donde el cuerpo y mente se unen para amar. Tu mente grabó en el cerebro y al cabo de los años infantiles, que siempre te están diciendo, tienes que hacer, debes de hacer. Yo llegué a una sociedad en donde existe el verbo mo, que es tiene que hacer, y el verbo ver, que debes hacer. Entonces, en el libro de Dulcinea no hay el tienes que hacer y el debes de hacer. Esos verbos se anulan de la vida para llegar a conseguir esa libertad de tú expresar tus propios sentimientos, no porque debe o tienes inculcado de un tipo de sociedad o familiar. Entonces, ahí viviendo ese tiempo sin tiempo, en ese equilibrio mental y corporal, o vamos a decir alma y cuerpo, pues llegué a crear este libro con la idea de sentirse libre. ¿Qué pasa con el libro? Que lo puedes leer pues en el sofá de tu casa, o en una cafetería, o te lo lleva antes de dormir, lo dejas en la mesilla de noche y por la mañana lo retomas tomándote un cafelito y sigue. Porque la estructura del verbo del libro puede ir por una parte la prosa y por otra parte la poesía. Según la poesía, tú puedes leer las del final, o las del principio, o las del medio, y no tienen conexión, viven por sí solas. Pero ¿qué ocurre? Que entonces, si lo lees con la continuidad, tú ves que esos poemas van también incluidos en esa trayectoria del tiempo. Me gustaría, o sea, que leeros un poema en donde podáis ver. Para mí es muy difícil leer el libro en voz alta, porque el libro está lleno de sentimientos, y cuando lo leo para mí, o lo mismo que el lector lee un libro, no lo lee en voz alta, lo lee dentro de sí. Entonces es muy difícil decir en voz alta al público, porque en silencio tú lees el poema y te puede ofrecer una cosa. Puede ser más o menos bello, puede tener una filosofía más o menos profunda, lo puede interpretar de distintas formas a la idea que el autor ha querido mostrar. Entonces, os pido que cuando lo escuchéis, pues lo interpretéis bajo vuestros sentimientos, porque los míos van a ser muy difícil comunicarlos, pero por eso me podéis preguntar o podéis comentar y yo estoy abierta a todo. Después seguiré con otras ideas sobre el libro, pero puedo leer un poema porque el libro contiene humanidad, contiene filosofía, contiene ética y acción. La humanidad porque el amor es quien lo mueve y lo dirige. Filosofía es ese ir y venir constante en que Dulcinea se pregunta en la vida ¿dónde? ¿A dónde? Y después es ese tiempo de acción, lo muestra el libro porque se traslada de un país a otro. Entonces, unas veces habla de esa montaña, de ese núcleo geográfico, y otras veces, pues, esa Andalucía, la bella.
en donde Dulcinea prácticamente nació. Entonces voy a coger, para que os hagáis una idea y yo anule un poco el miedo, porque la primera vez que pisé el Ateneo, pues yo venía sin miedo ninguno. La segunda vez ya le cogí un poco de miedo, más bien respeto, porque claro, se esperaba de mí más, pero la tercera vez estoy totalmente, bueno, con un miedo terrible, porque claro, no sé cómo lo puedo hacer y no quiero defraudaros. Entonces, dice, el pueblo gritaba. Entonces, de mi mochila saqué 3 piedras para caminar con menos peso a la espalda. Una era ostionera, otra era granito, otra era mármol blanco. 3 piedras que durante años tras años pude ir tirando de ellas sin dejar de caminar. La ostionera hoy ya no está en la mochila. Para que mis pies vayan al mar. Sin recuerdos que frenen el andar por sus orillas. El granito ya no está para que mis pies vayan a la montaña sin recuerdos que hagan resbalar la subida escarpada. La de mármol blanco ya no está para que mis sentimientos vayan dejando los recuerdos de los días fríos. Aún quedaron muchas piedras. Aún el cuerpo podrá tirar de las que quedaron en el saco, incluso de las que fueron demoliéndose en un pequeño puñado de arena blanca. Si seguimos, hay aquí uno que dice: lágrimas que no salen encerradas en la garganta, duelen los ojos, punzadas en las sienes, labios que se aprietan, no puedo llorar. El cuerpo pesa, como si de plomo fuera el traje. Andar cada día es más difícil, se acortan los caminos, las fuerzas se debilitan y un dolor constante arruina el pensar. Una voz interior dice: corre, vuela, como lo hacía antes, ama, sueña, como lo hacía antes. No dejes que tiren tu casa, no dejes que pisen tu vida, vuela. Una vez más, escucha al ruiseñor cantar. No te deprimas en una cárcel sin reja. Maduraré como las frutas en el otoño. Floreceré como las flores en primavera. Veré tu imagen al ver el mar. Caminaré por la arena caliente. Los días serán pesados y tristes. No pensar será el alivio de mi mente. Aún no he partido y ya quiero volver. Un brazalete llevo conmigo, hecho a golpes de martillo. Trabajaré en los días en el sur. Pensaré en los días del norte. Sol y nieve siempre en mí. Playa y montaña siempre en mí. Cuando pasen 10 días, nos veremos. Me llevo el tiempo y las piedras conmigo. Traeré alimentos, las ilusiones de los niños. Al volver, amaré
en el tiempo sin tiempo. He leído una parte casi de la mitad o del principio, entonces me podéis que con este libro yo lo que quiero es que se pueda observar, se pueda escuchar y lo podáis interpretar, recrearse en la lectura sobre a lo mejor una secuencia como la que ha leído Diego, y entonces lo dejáis un poco apartado y lo volvéis a retomar como la vida propia. La vida nuestra algunas veces va más agitada y después tenemos que retomar aquello que habíamos dejado. Eso fue el libro. O sea, no tiene capítulos, pero tiene una intensa búsqueda y una intensa línea en la temática del amor. Un amor que se disfruta en el tiempo sin tiempo. Porque es el amor de Venus por un lado, puro, y por otro lado el amor de Afrodita. Yo hablo de Venus y Afrodita igual que hablo de Don Quijote, porque Afrodita es esa parte erótica, emocional, y hay poemas que lo leen y son muy eróticos. Yo aquí no me atrevo a leerlo, pero vosotros lo podéis leer e interpretarlo, ¿no? O sea, del gozo del amor entre Dulcinea y Don Quijote. Yo lo dejo abierto totalmente para vosotros. ¿Tenéis algo? Porque algunos aquí creo que lo han leído. Y espero pues que me digan su comentario, porque de esta forma yo puedo aprender de todos vosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, un comentario a este libro, indudablemente, yo creo que es un libro tan intimista, tan autobiográfico, que lo que uno creo que puede buscar en él es respuesta a las mismas preguntas que uno se hace a sí mismo. Por lo menos es la impresión que a mí me da. Es decir, es un lenguaje poético muy personal, en donde para mí no existe prosa, sino existe poesía. En la prosa existe ese lenguaje poético, es decir, como una forma de expresar, y que tú lo manejas perfectamente. No lo manejas perfectamente no solo en el libro, sino en tu cotidianidad casi diaria. Entonces yo creo que es un libro donde invita muy a reflexionar a quien lo lea, y a buscar planteamientos y respuestas que ni siquiera se las podría hacer, con lo cual creo que es un elemento, vamos, que te agradezco que en un momento dado lo ponga en la mesa de noche de los lectores que puedan hacerlo. El libro no es una biografía, no es personal. Hay personas que me conocen y lo leen, y claro, pues se refleja mi yo, porque se refleja mi yo, porque se refleja mi pensamiento, se refleja mi ética sobre la vida en general, y se nota mi forma de percibir el amor. Pero es una ficción también, o sea, es en parte irreal, en el sentido de Dulcinea y Don Quijote, que son dos personajes que a mí me llamó mucho la atención. El libro de Cervantes los quiero muchísimo, es único, pero Dulcinea era un personaje casi inexistente. Y aquí, para yo darle esa idea de amor que tenía Don Quijote, que prácticamente era una fantasía, ¿no? Pues para mí es ahora Don Quijote esa parte menor, y Dulcinea es la parte mayor. No quiero hacer comparaciones de un libro y del otro, pero hay una parte que no es real, que es poética,
y que surge, claro, de mi personalidad, pero no es mi biografía. Vamos a dejarlo, diríamos en noruego, 50-50, al 50%. Y hay otra parte, ¿no?, que yo lo tengo que decir en noruego. Yo reflejo kjærlighetsliv, o sea, la vida del amor, pero no la vida del amor, el estar enamorada continuamente. Entonces, de lo que está enamorada, aquí, ese Don Quijote, pero que realmente está enamorada de la vida, está enamorada del amor. Y es un amor que no es espiritual, como diríamos, religioso, no, es un amor terrenal, necesita cuerpo. Y por eso crea Don Quijote. ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, hacedla. ¿Algún otro comentario? ¿Algo que intrigue del libro, Diego? Yo te voy a decir una cosa, sí, me ha gustado mucho cuando has dicho lo de que la lectura, porque la auténtica lectura es la lectura hacia adentro, un poco la idea de lo que tú dices, ¿verdad? Porque un poema o lo que tú lees es algo que te sugiere, te seduce, te recuerda, te revive algo, tiene mucha fuerza, ¿no? Estoy un poco entre medio de los dos, de lo que decís, ni te doy a ti del todo la razón, pero los dos a la vez, porque fíjate, por ejemplo, que prosa, como tú dices, lo del poema, pero fíjate, si esto no es biográfico, pero a la vez poético y es muy bonito, o sea, tú manejas muy bien también la prosa. He dicho un 25%, sí, un 50%, pues 50-50. Este va en el 50%. Este Vale, trocito, fíjate, dice, dejó Dulcinea el sol, el calor, el mar, el bello sonido de las olas en la playa, al dejar tras sus espaldas el inmenso cielo azul con la intensidad de luz indescriptible, las puertas del sol llenas de reflejos naranjas para llegar al norte frío. Llegó y era noche sin estrella, la 1 de la madrugada, y sentía miedo arrastrando su maleta y cargando en una mochila los libros que la acompañarían junto a la chimenea para calentar la mente y sentirse más cerca del caballero andante, Don Quijote de la Mancha. Si eso no es biográfico. Bueno, voy a... Sí. Te han puesto en una tesitura complicada, ¿eh? No, porque dice ese comentario, que prácticamente parece mi biografía, te puedo decir que eso puede ser de cualquier persona. Tú lo dices porque me conoces y entonces asocia el relato que yo hago a mi personalidad, pero una persona que no me conozca, si tú lees a Isabel Allende, hay muchas cosas que yo me pregunto, ¿lo ha vivido ella o es parte de su literatura o de su ficción? Entonces, claro, es lo que yo digo, el libro no es biográfico porque esas imágenes es de un personaje también posiblemente creado, una persona que no conozca ni Cádiz, ni conozca mi personalidad, ni cómo yo describo muchas sensaciones, ¿no? Pues de solamente el relato poético, la imagen, el sonido también de esas aguas y un viaje, por eso digo que hay una acción, porque te traslada de un sitio a otro. En muchas novelas pues llegamos a eso, que a lo mejor está relatando un paisaje y te marcha a lo mejor desde el sur de Francia, pues atraviesa y de pronto te relata el norte de Europa. Y no tiene nada que ver, puedes encontrar al sur de Francia también esas imágenes, aunque yo hablo mucho de Andalucía la Bella. ¿Algún otro comentario? Bueno, pero lo que sí es cierto que los escritores al final plasman sus vivencias de alguna u otra manera, ¿no? en lo que escribe. Es muy difícil, ¿no? Creo que es muy difícil desatender al propio escritor, las propias vivencias del escritor cuando uno lo plasma en un texto, ¿no? Yo pienso que si no es un libro científico, va a
matemática, física, hablas de geometría, ahí no puede poner nada que sea tuyo. Pero yo pienso que cualquier novela, cualquier escritor se ha basado o en su vida, o en la vida de un amigo, o experiencias suyas que las transforma y juega un poco con la verdad y la mentira de sus propias vivencias, ¿no? Y por eso hay novelas amorosas muchas veces, o muchos poemas de muchos poetas, que tú realmente dices, ¿son de ellos propias las vivencias o fue de un amor de una hermana o de un amigo? O sea, no se sabe, la interpretación la da el que lo lee, y el que lo escribe, pues muchas veces, más o menos, si conoces al autor, se puede descubrir un poco. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues nada, Rosario, muchas gracias. Te agradecemos desde el Ateneo de nuevo que elijas esta tribuna para presentar tu obra, y sobre todo y fundamentalmente por regalarnos pues esta gavilla de relatos poéticos, de relatos románticos, de relatos filosóficos, y de volver siempre a Cervantes, que siempre una mirada hacia los cervantinos siempre es importante, interesante, bajo el prisma de cualquier autor, en este caso del tuyo, ¿no? En este caso, Dulcinea, yo elegí el nombre de Dulcinea enamorada del libro de Don Quijote de la Mancha. Pero era Dulcinea del Toboso, pero fue una imagen que siempre me llamó la atención. Muy bien, pues te reitero las gracias de parte del Ateneo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia.